Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Es uno de los textos más conocidos de esta carta y allí se resume la intención, el propósito con que el apóstol Pablo la escribió. Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias, Señor, por este momento. Gracias por la palabra, por lo que quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones, nuestra mente. Estamos dispuestos para ti. Haz un milagro en esta noche en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra sea llegando a cada persona aquí en este lugar y a donde quiera que se encuentren, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El grado más alto de fe. Quiero compartirle. ¿Cuál será el grado más alto de fe? ¿Cuál será el momento en que una persona necesita más fe o la fe de mayor, como quisiera expresar? Pero quiero que veamos que la fe se puede usar en diferentes momentos y cualquier persona puede usar la fe, inclusive las personas que no creen en Dios tienen fe. Quizás no tengan fe en Dios, pero tienen fe en alguien, en algo, en ellos mismos. Sí, así que pudiéramos hablar que muchos usamos a diario, todos los días usamos una fe natural, una fe que no tiene que ver con nada de lo espiritual. Por ejemplo, usted necesita algo en su casa para preparar los alimentos, para preparar el almuerzo, y usted sale creyendo que va a encontrar ese producto en la tienda, ¿verdad? Y se necesita fe, porque si usted no cree que lo va a encontrar, pues ¿para qué sale de su casa, verdad? Pero esa no es la fe de carácter espiritual. Usted no necesita ser un creyente devoto para pensar que aunque la papa esté cara, usted la va a encontrar. De pronto necesita fe para que haya bajado de precio, pero no para encontrarla. Usted necesita fe para todas las cosas. Usted entra a la ducha y cuando abre la llave, usted tiene fe que va a caer agua, ¿cierto? Eso es natural, no es una fe especial. Lo hacemos en cada momento y es una fe humana. Pero los creyentes también usamos la fe provista por Dios, esa fe que sí habla la Biblia, pero una fe que la usamos a diario cuando creemos que cuando damos gracias a Dios por los alimentos, Él nos está escuchando, ¿cierto? Creemos que cuando oramos por protección cada día al salir de la casa, Dios nos está escuchando. Se necesita fe, para esto se necesita fe, pero es una fe espiritual a la que nos acostumbramos, es una fe muy común, diaria. Sí es espiritual, por supuesto. Bien, cuando oramos por cosas puntuales según nuestras necesidades o las necesidades de otra persona, entonces necesitamos ya otro grado de fe. Si alguien nos pide oración por sanidad, por un milagro económico, entonces necesitamos la fe, o por la salvación de un familiar, necesitamos una fe específica y puntual, y para eso pensamos en milagros,
¿sí? Milagros que Dios está haciendo o que Dios puede hacer, ¿no? Entonces esos son grados diferentes de fe o intensidades, no sé cómo quiera llamarlo, pero los versículos que acabamos de leer y Romanos capítulo 1 nos hace énfasis en el grado de fe más alto que debe tener y que puede tener una persona, ¿sí? Es la fe para salvación. La fe para salvación es una para cambiar de muerte a vida. Es una fe necesaria para transformar nuestra naturaleza. El hombre nace con la naturaleza de pecado, ¿cierto? Pero aquellos que tenemos un encuentro con Dios o tuvimos un encuentro por primera vez con Dios, entonces cambió nuestra naturaleza. Nuestra perspectiva de la vida cambió. Esa es la fe. Los mismos versículos 16 y 17 y al principio, quiero leérselos ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Este texto y esta última frase especial, es por medio de la fe que el justo tiene vida, o más el justo por la fe vivirá, que impactó el corazón de un monje alemán en los años 1500. Martín Lutero, un católico, un monje que estaba a cargo de la catedral de Wittenberg en Alemania. Este hombre tenía una lucha. Él le tenía miedo a Dios. Estudió para ser sacerdote católico. Y cuando llegó a lograrlo, él seguía sintiéndole miedo a Dios. Y él tenía la costumbre de flagelarse, autoflagelarse, castigarse. En una ocasión, Martín Lutero decidió dormir a intemperie, desnudo, para martirizar su cuerpo, porque él no veía otra manera de complacer a Dios. Él veía a Dios como un ser que lo perseguía, lo acosaba. Martín Lutero quería agradar a Dios, pero no encontraba. Estudiando la Biblia, porque era profesor también en una universidad, y estudiando la Biblia para enseñar cátedra, él descubrió en este pasaje una luz que le cambió la vida. Él describe su experiencia como que entró al paraíso, porque descubrió a través de estos versículos que su justicia no dependía de sus propios actos, que era lo que él había estado haciendo toda la vida. Descubrió que la justicia era un regalo de Dios, porque él no podría cumplir o satisfacer lo que el Antiguo Testamento decía para poder alcanzar la salvación. De tal manera que Martín Lutero tomó una decisión: creer lo que decía la Escritura, el Nuevo Testamento, y empezó a estudiarlo y se dio cuenta que ningún ser humano podría satisfacer los requerimientos, las exigencias de la ley del Antiguo Testamento, que no existía nadie capaz de satisfacer esas peticiones, esas exigencias. Y llegó a la conclusión
que Dios no se podía contradecir, así que el que estaba mal era él. Y descubrió en esta frase: mas el justo por la fe vivirá. Descubrió que la justicia de Dios era un regalo que él podía recibir. Y que nos concentremos en estos dos versículos para que veamos, por un lado, el poder de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, porque aquí dice que el evangelio es poder de Dios. Yo no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. Pero cuando hablamos de poder de Dios, casi siempre pensamos en milagros, ¿verdad? El poder de Dios, un milagro. Calmó la tempestad, resucitó un muerto, hizo que el dinero apareciera, hizo que los peces se multiplicaran. Ahí está el poder de Dios, y desde luego que sí lo está. Pero cuando vamos más adelante, entendemos que el poder de Dios es más que algo místico y difícil de entender, que el poder de Dios es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es poder de Dios. Y aquí Él está descubriendo, y estamos nosotros recordando, que el evangelio es poder de Dios. Es la manifestación. Cuando hablamos de poder de Dios, es una manifestación de Dios, por supuesto, actuando a favor de alguien para mejorar su estado, ya sea su estado de salud, ya sea su estado de ánimo, ya sea su estado espiritual, su estado económico. Pero cuando hablamos del poder de Dios, algo está haciendo Dios. Allí el poder de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Está actuando. La buena noticia o evangelio, como dice aquí en las dos versiones, la buena noticia o el evangelio es el poder de Dios en acción para salvar. Miren la forma como lo dice la Nueva Traducción Viviente: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es de Dios en acción. Escuche esto: poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Escuchen, es el poder de Dios para salvar a todos. Es el poder de Dios en acción, en acción para salvar a todos los que creen. La palabra salvación es utilizada secularmente para expresar ser libre de un peligro, salvarse de un peligro, de un accidente, por ejemplo. Quizás usted alguna vez tuvo una experiencia de salvación, no espiritual, no de su alma, sino salvación de las cosas seculares. Por ejemplo, de un automóvil. Está molestando en el nombre de Jesús. Si sea sin micrófono, predica. Hola, nada. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Este lo podemos cerrar. Bien. Les decía que secularmente, cuando hablamos de salvarnos de un accidente, algo ocurrió para evitar que fuéramos atropellados.
Por ejemplo, alguien pudo haber empujado a otra persona para evitar que un automóvil lo atropellara. Alguien pudo alar a una persona para que un perro no lo mordiera o ahuyentar al perro. Alguien actuó. Y cuando hablamos de Dios actuando, el poder de Dios actuando, no es actuar solamente por una persona, sino, según el texto, es actuar para la salvación de toda la humanidad, porque dice de todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que cree. Y dice tanto a los judíos como a los gentiles, a los no judíos. Para todos es la salvación. Al principio, los judíos, en su celo, creían que solamente su raza tenía derecho a ser salvo. Por la genealogía, por la historia, ellos creían: somos privilegiados, somos los únicos, nadie más puede ser salvo más que nosotros, nadie. Pero resulta que desde el mismo principio, cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias del mundo, ¿cierto? En ti serán benditas todas las naciones. No era exclusivo para su generación, para su descendencia, sino para toda la humanidad. Y aquí lo confirma: la salvación es para todos, y el evangelio es el poder de Dios accionando esa salvación a todos los que creen. Ahora, en Romanos capítulo 10 dice en los versículos 13 al 15, búsquelo en su Biblia, Romanos 10, 13 al 15, dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Escuche, aquí hay una serie de preguntas que formula Pablo en su carta para llegar a una conclusión. Es un procedimiento de enseñanza común en los judíos, las preguntas que llevan a una consecuencia. Y la primera pregunta es: si alguien es salvo por invocar a Dios, la primera pregunta es: ¿cómo pueden ellos, la humanidad, invocar a Dios para que los salven si no creen en Él? Nadie invoca a un Dios que no cree, ¿verdad? ¿Ustedes invocan al Dios de la lluvia? No, porque no existe, porque usted no cree, ¿cierto que no? ¿Alguna vez usted invocó a un Dios que creía que existía? A ver, ¿quién invocó a San Antonio? San Antonio es el santo de las relaciones sentimentales. San Antonio, envíame un novio. ¿Alguna vez, o novia también, ¿no?, invocó a San Antonio? San Isidro es el dios de la lluvia, o el santo de la lluvia. Hay gente que cree en él y le pone velas y reza a San Isidro labrador que quite el agua y ponga el sol, ¿sí? Un dicho popular. Y así hay muchos santos o dioses en que creen las diferentes culturas, no solamente la cultura latinoamericana. Si habláramos de cultura griega, entonces hablamos de muchos dioses. Poseidón, ¿cuál es el más famoso de ellos? Zeus. Hoy, ¿cómo saben de dioses griegos? Minerva, y todos ellos son dioses que son invocados ¿por quiénes? Pues por los que creen en esos dioses. Pero usted y yo no invocamos un Dios que no conocemos ni creemos en él. Pues lo mismo ocurre, escúcheme, lo mismo ocurre con el único Dios verdadero, con nuestro Dios. ¿Cómo va a invocarlo una persona si no cree en él? Eso es la pregunta de Pablo, es: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Y luego viene otra pregunta: ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Imagínense. ¿Usted ha oído hablar del Dios de los leones? Yo no sé si exista, me lo acabo de inventar. Pero es que aquí dice, miren la pregunta: ¿cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Yo creo que hay dioses de los que nosotros no hemos oído. Dioses de las culturas africanas, otros griegos, otros escandinavos,
de esas culturas nórdicas, pero yo nunca he oído de él, pues nunca voy a buscar, ni a pensar, ni a creer en un Dios que nunca he oído. Y la pregunta es hacia nuestro Dios: ¿cómo van a creer en nuestro Dios si ellos no han oído de él? ¿Y cómo pueden, tercera pregunta, y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Escuchen, ¿cómo pueden creer en nuestro Dios, el único Dios verdadero, si no hay alguien que se lo diga? ¿De qué se está hablando acá? De evangelizar, ¿cierto? De evangelizar. Si no hay personas que le digan a los que no conocen a nuestro Dios que Él existe, que Él es poderoso, que Él los ama, que Él los salva, ¿cómo van a llegar a conocer, a ser salvos? ¿Cómo pueden oír si al menos, pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y el verso 15 dice: ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Escuche, ¿cómo puede ir una persona a contarles a los incrédulos sobre nuestro Dios si no ha sido enviado? Yo creo que esta última pregunta es una pregunta capciosa. Es una de esas preguntas que tiene una trampita, que debemos analizar y pensar: bueno, si estamos hablando de nuestro Dios, que nuestro Dios no puede ser creído si alguien no ha escuchado de Él, y no ha escuchado porque nadie se lo ha dicho, y nadie se lo ha dicho porque nadie ha sido enviado. Ahí ya hay un error. Ahí ya hay un error. ¿Tenemos pruebas de que alguien sea enviado a predicar el evangelio verdadero? Claro que sí. Pruebas históricas, pruebas bíblicas, pruebas prácticas, porque yo soy el resultado de que alguien me predicó, alguien que fue enviado por Dios, ¿cierto? Y es más, quizás nosotros hemos sido muchas veces enviados y hemos obedecido en algunas, pero quizás no en todas. No hemos cumplido, pero aquí la pregunta es capciosa: ¿cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Mire sus pies. ¿Son hermosos? ¿Son hermosos? Esta noche, cuando llegue a casa, quítese los zapatos, quítese las medias, mire sus pies y diga: qué hermosos son mis pies. ¿Qué los hace hermosos? La forma, el color, el olor. ¿Qué los hace hermosos? No es una característica percibida por nuestros sentidos, llámese olfato, vista. No es eso. Aquí dice que qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. De los mensajeros. Sacando esto del contexto espiritual, los mensajeros siempre han existido y siempre han sido esperados. Yo recuerdo cuando niño veíamos muchas películas del oeste, Bonanza, El Llanero Solitario y muchas películas en mi niñez. Y yo recuerdo que uno de los personajes que no faltaba en esas películas era el mensajero, porque no existía internet, ni teléfonos, ni lo único que existía era la comunicación a través de cartas físicas. Pero eran tan grandes las distancias que eran personas contratadas, llamados mensajeros, ¿cierto? El correo iba a veces en caballo, en bicicleta, a pie, en lancha. Los mensajeros son esperados. Los mensajeros son con mucho ansiedad. ¿Cuándo llegará el mensaje para que me digan la respuesta a esa carta que envié? Hoy en día es tan fácil, ¿no? Los mensajes que duraban meses para llegar de un continente a otro porque los llevaban por barco, ahora son segundos en atravesar el mundo, para darle la vuelta al mundo. Segundos por el correo electrónico. Hoy el mensajero es la internet, ¿cierto? Pero en ese tiempo eran personas. Y ahora, en el contexto bíblico, la Biblia nos habla de muchos mensajeros.
mensajeros que llevaban razones de un lugar a otro, que los reyes enviaban mensajeros. David envió un mensaje para su frente de batalla, un mensaje, le dio una carta a un mensajero para que se la entregara, y ese mensajero no sabía que llevaba su condena de muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cómo se llamaba el mensajero? Urías. Y el mensaje llegó y tuvo efecto. Urías murió. Pero aquí estamos hablando de un mensajero, o más bien de millones de mensajeros especiales que tienen los pies hermosos. Son hermosos los pies de los mensajeros que traen buenas noticias o que traen el evangelio. El evangelio. Pero hay que entender qué es el evangelio, qué son las buenas nuevas, las buenas noticias. Usted y yo las entendemos, ¿cierto? Pero quiero decirle algo. Quizás usted las entiende tan bien que no sabe cómo expresarlas. ¿Qué es la buena noticia? Bueno, las buenas noticias solucionan malos problemas. Y existen muchos malos problemas y muchas buenas noticias que remedian esas malas situaciones. Pero la noticia más terrible que puede recibir una persona, ¿cuál es? La peor noticia: que va a morir, ¿cierto? No que va a quedar en bancarrota, no que otro se va a morir, sino que va a morir. ¿Qué sentirá una persona cuando recibe una carta y le dice el médico desahuciado? Bueno, yo no creo que diga esa palabra, ¿no? Pero existen documentos para decirle al enfermo que ya no tiene remedio. ¿Sabe qué? Váyase para la casa y disfrute sus últimos días. Quizás alguien cercano a usted alguna vez recibió esa noticia. Pero por encima de la muerte física, la peor noticia que puede recibir una persona es la muerte espiritual. Y usted la entiende, pero los que no tienen conocimiento de la Biblia no entienden que la muerte espiritual es una realidad que ellos están experimentando sin saberlo, que nosotros experimentamos, pero ya salimos de esa situación. Por eso se habla de resurrección o pasar de muerte a vida o de las tinieblas a la luz, que es el cambio de naturaleza del ser humano. El evangelio es traerle la noticia a aquel que está perdido, que tiene una oportunidad de ser salvo. Pero muchos cristianos cometen el siguiente error: ir a hablarle a una persona de que necesita salvación y él dice: ¿de qué? Yo no tengo ningún problema. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona es hacerle entender que está en problemas, hacerle entender que su eternidad está en peligro y su muerte eterna es lo que lo espera si no cambia su situación actual. Si una persona primero, voy a ponerlo con un ejemplo. Usted puede ir con un frasco lleno de mentas. ¿Se has visto esas pastillitas tic tac? Parecen medicamentos. Si usted pone esos medicamentos, esas pastillitas en un frasquito color ámbar y le pone una tapa, y usted se va a un parque y le dice a una persona: mire, le traigo la solución aquí en este frasquito, se la traigo para su muerte, para su enfermedad, perdón. Mire, le tengo la solución para su enfermedad. ¿A él le va a interesar? ¿Le va a interesar el mensaje? ¿Cuál enfermedad? Yo no estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. Pero si ese hombre o esa mujer que recibe esa visita suya, le acaban de dar la noticia y es conocido suyo, y si usted no es cualquier persona, usted es un investigador, un científico, una persona que conoce la ciencia, y se acaba de enterar que esa persona está a punto de morir y usted tiene la solución en ese frasco y él sabe que va a morir, entonces cuando usted le diga: le tengo la solución para su problema en este frasco, ¿qué va a hacer esa persona?
le arrebata el frasco. Porque si él entiende primero que está enfermo, va a decir: yo quiero la solución. Pero si él no sabe que está enfermo, se va a reír de usted. ¿Qué le pasa? Yo no estoy enfermo. A muchos cristianos les pasa eso. Cuando van a compartir el evangelio, no les va bien, porque ellos pretenden salvar al que no cree necesitar salvación. Primero hay que explicarle a la gente que está en peligro, que su enfermedad se llama pecado y que el pecado lo condena, pero que hay una solución para esa condenación, para esa enfermedad, para ese pecado. Hay una solución, que es lo que usted le quiere presentar. Es el evangelio. Entonces, cuando hablamos de eso, entonces, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Yo le decía: quítese los zapatos, quítese las medias y mire sus pies, pero no los mire físicamente, mírelos en el sentido espiritual. ¿A cuántas personas? Quizás no responda la cantidad en sí mismo, pero esos pies han ido a compartirles la verdad del evangelio a alguien. ¿Hace cuánto esos pies lo hicieron por última vez? Quizás ha transcurrido un día o un año, o nunca esos pies han sido hermosos para llevar la salvación. Pregúntele a esos pies y a ver cómo se siente su corazón. Quizás su corazón se sienta feliz si dice: esta semana esos pies han ido a compartir el evangelio. Esta semana le hablé a alguien de Dios, tuve que ir. Quizás usted fue sin saber que iba a hacerlo, porque esos dos versículos nos hablan del poder de Dios, que es el evangelio. Pero también, en segundo lugar, nos hablan de la justicia y de la fe. La justicia y de la fe. El versículo 17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante Dios. Mira, quiero leerles mejor la Reina Valera. Porque en el evangelio la justicia de Dios, escuche, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Escuche, es el único versículo en la Biblia que tiene 3 veces la palabra fe. El único versículo. Lo vuelvo a leer. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Está hablando de la justicia y de la fe. ¿Qué es la justicia? Bueno, realmente aquí el término más que justicia es justificación. Es una doctrina en la que el libro o la epístola a los romanos hace mucho énfasis. El apóstol Pablo utiliza varios textos para explicar cómo obra la justicia de Dios, porque la justicia de Dios y la justicia de los hombres no es igual. Justificar, ¿qué es justificar? Es un término jurídico. Como término jurídico significa absolver. Escuche, absolver o declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Eso es justificar, hablando en términos jurídicos. Pero su extensión en términos teológicos, en términos espirituales, justificar es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado. Escuchen, justificar, hablando en el sentido teológico, es un término que habla del acto de Dios. No es del acto humano, sino es del acto de Dios para quitar la culpa. La culpa es un sentimiento, la culpa es una condición. Para quitarle la culpa y la pena del pecado. Cuando se habla de pena, no es vergüenza, sino del castigo por el pecado.
Dios actúa por medio del evangelio para justificarnos. Él nos quita nuestra justicia. Recuerdo en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores habla de Josué, que tiene ropas viles, y él dice: quítenle esas ropas que están contaminadas y póngale ropas nuevas. Él está haciendo un acto de justificación allí, y aquí es quitarle la pena o la condena por el pecado, lo que siente, pero también lo que va a experimentar. Eso es justificar. Pero el Pablo lo dice mejor en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, escuchen, ya que fuimos hechos justos, fuimos pasado, hechos, o sea, nos convertimos en justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, dice el versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Pablo está diciendo que Dios hizo algo para quitar nuestra injusticia y hacernos justos a nuestros propios ojos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Entregó a su hijo, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios hijo? Entregar su vida. Pero ¿cómo podía la acción de un solo hombre cambiar la situación de los demás? Pues para eso debemos entender que Dios se hizo hombre. Tenía que ser un hombre para que valiera la justificación. No ser Dios solamente. Dios hubiera podido decretar salvación para todo el mundo y ya, pero es que el pecado llegó a través de la injusticia del primer hombre creado, y por eso a Dios se le ocurrió la idea de que también era necesario que la justicia de un hombre, de un Dios, o del único Dios más bien, no de sino del Dios hecho hombre, Jesucristo, quien estuvo aquí en la tierra pero nunca pecó, no tenía deudas, podía pagar la deuda de los demás. Es por eso que tiene validez. Por eso, porque esto nos muestra, este versículo nos muestra que la justicia de Dios se revela. Escuche, esta palabra revela es apocalipto, en griego, apocaliptu, con U. Dice que aquí la justicia se revela. Apocalipto es la palabra igual que el libro de Apocalipsis. Se revela, es decir, se muestra. La justicia de Dios se muestra. Algo que no conocía, que nadie sabía que existía, era una justicia divina, una justicia diferente a la justicia escrita en la ley. Ahora es revelada. ¿Cómo se revela? Dice por fe y para fe. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir estos términos? Por fe y para fe. La justicia no es algo que nosotros logramos con nuestro esfuerzo humano. Esa justicia, el tipo de justicia que necesita, no lo logramos con nuestro esfuerzo humano. Es un regalo de Dios, y por eso dice que se revela por fe. Es decir, para mostrar la justicia de Dios se necesita fe. ¿Cuál fe? Acuérdese que al principio le dije que necesitamos fe hasta para bañarnos, ¿cierto? Pero que hay una justicia, hay una clase de fe que es exclusiva para salvación. Es el tipo de fe más alta que existe. Pero lo especial de esa fe no es que es grande, poderosa. Lo especial de esa fe es que es un regalo. La fe, escúcheme, la fe que necesita el ser humano para ser salvo, la fe no la tiene que ir a buscar. Dios se la regala. No solamente Dios regala la salvación, sino regala la fe para llegar a la salvación.
Dios nos provee los medios para que alcancemos lo que Él quiere que tengamos. Y en este caso, el medio es la fe. ¿Para alcanzar qué? La salvación. No tenemos que esforzarnos, sencillamente es aceptar. Se revela por fe. ¿Por qué? Porque es que nadie puede creer. No es fácil de creer que el Dios omnipotente vino a morir por mí. No hablemos por la humanidad, sino por mí. Eso es tan difícil de creer. Para nosotros ahora ya no, pero para el pecador, solamente con creer en Jesucristo, ya, con eso voy a ser salvo, con lo malo que yo he sido. Eso es difícil de creer. Es difícil de aceptar ese regalo, porque de acuerdo a la justicia humana, una persona puede estar pensando: yo soy tan malo que merezco condenación eterna. Yo soy tan malo que me da pena mirar a Dios. Yo soy tan malo que no merezco nada, que nadie me quiera. Yo soy tan malo. Hay gente que piensa así de sí mismo. Y saben, eso no es otra cosa que lo que dice Pablo en Romanos 3, versículos 10 al 12. Como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni uno siquiera. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Notan la persistencia de Pablo para decir: es que no hay, ni uno? No, ni uno, ni siquiera uno. Lo repite y lo repite y lo repite. No existe un ser humano que merezca la salvación. Absolutamente todos transgredimos. Después de que tenemos uso de razón, en otras palabras, la embarramos cada rato. Cada rato defraudamos a Dios. Y es por eso que nuestra justicia no nos puede salvar, porque nosotros sabemos que no somos buenos. Lo sabemos. Pero en segundo lugar, aunque se necesita fe, por la fe, también dice que la justicia de Dios se revela para fe. Escuche eso. Una cosa es por y otra cosa es para. Una cosa es la causa y otra cosa es la consecuencia. Se revela por fe. La justicia se revela por fe, pero también la justicia se revela para fe. ¿Qué quiere decir para fe? Es decir, para que otros lleguen a creer en ser salvos. Una cosa es que yo necesito fe para salvación, pero otra cosa es que yo puedo llevar la fe para la salvación de otros. Para salvación. Por eso es que el versículo más famoso de la Biblia lo dice. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Todo aquel que cree. La Nueva Traducción dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Solamente con creer en Jesús? Sí, solamente con creer en Jesús. No se pierde, sino tiene vida eterna. Entonces, una cosa es que la justicia se revela por fe. Otra cosa es que se revela para fe. Y otra cosa es que después dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes han sido justificados mediante la fe? Tienen la vida eterna. Escuche, todas las personas que han sido justificados ya por creer en Jesús, ya tienen la vida eterna. Este es un concepto que hay personas que entienden y hay personas que no entienden. Hay personas que creen que la vida eterna vendrá en el futuro, pero según los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, la vida eterna se puede disfrutar desde ya. No hay que esperar a morirse, pero hay gente que habla así: cuando yo me muera y tenga la vida eterna, no es necesario morirse.
Jesús vino a predicar la vida eterna para que la gente empezara a disfrutar la vida eterna en vida. No tiene que esperar, me muero y comienza la vida eterna. No, ese es otro tipo de eternidad. Pero la vida eterna comienza, o comenzó más bien, para cada uno de nosotros el día en que creímos con todo nuestro corazón que Jesús pagó por nuestros pecados. Y miren, créanme que no todos les ocurrió el día que hicieron la oración de fe, porque esa es una manera de pensar. Hizo la oración de fe, desde ese día es salvo. No, o bueno, por lo menos para mí no, y para muchos que yo conozco. Hicimos la oración de fe y no entendimos lo que oramos. A mí me cogieron a quemar ropa. A mí me asustaron el día que me hicieron repetir la oración de fe. ¿Saben? Yo fui a visitar a una familiar y ella estaba de salida. Y ella me dijo: ay, qué pena, yo estoy de salida, pero ¿me quiere acompañar? Yo voy por allí donde una amiga. Y yo pues no tenía nada que hacer, había salido de la universidad y tenía todo el día libre. Yo le dije: bueno, yo la acompaño. Y entonces me llevó caminando varias cuadras, golpeamos en la puerta, salió una señora muy amable, nos saludó y nos hicieron seguir a un tercer piso. Y en el tercer piso había un grupo de personas sentadas así como están ustedes, y había una mesita que hacía las veces de púlpito, y la señora que abrió la puerta se hizo adelante y abrió la Biblia y empezó a hablar. Lo más de bonito, yo estaba extrañado, ¿y esto qué es? Pero me pareció bonita la reunión. Duró como una hora, hora y media, yo no recuerdo. El caso fue que terminó la reunión y todo el mundo feliz, se despedía, se abrazaban, se daban besos, iban saliendo uno tras uno, y yo esperando a que saliera mi anfitriona. Y ella fue la última, no quiso salir sino de última. Y entonces ella lo que quería es que yo repitiera la oración de fe, pero como ella era una recién convertida, no sabía cómo se hacía eso. Y entonces le dijo, me presentó a la señora: miren, mucho gusto, yo soy un familiar, todo. Y me cogieron, me dijeron: ¿usted ya recibió al Señor Jesucristo? Y cuando me dijo eso, ¿yo qué? ¿Usted ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón? Yo no entendí la pregunta. Yo miré a la señora que venía conmigo y le dije: ¿yo ya hizo eso? Me dijo: no, no diga que no. Le dije: no, señora. Dijo: entonces arrodíllese aquí, levante las manos y repita conmigo. Pues yo le hice caso. Yo me arrodillé, levanté mis manos y todo lo que ella me dijo que repitiera, yo lo repetí. Ese día yo no fui salvo. Yo no creo que ese día haya sido salvo, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, y yo ni entendí qué me había pasado. Yo salí extrañado, asustado, como ¿qué fue lo que pasó acá? Cuando llegamos a la casa, yo empecé a preguntarle, y todo lo que ella me pudo responder, hubo cosas que no, pero yo no entendí qué era. Yo no entendí qué pasó. Lo que sí entendí es que eso dio pie para que yo comenzara a ir a una iglesia cristiana. A los pocos meses me invitaron y empecé a ir. Y ya después de que yo llevaba como 2 meses, entendí qué era lo que me había pasado esa mañana. Ya ahora sí entiendo. Y yo estaba esperando el día que el pastor dijera: ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere recibir a Jesús? Nunca decía. Hasta que por fin, un 24 de diciembre de 1990, yo levanté mi mano cuando el pastor dijo, y yo me fui corriendo. Ese día yo hice la oración de fe, convencido y entendiendo. Yo creo que ese día yo fui salvo. Pero hay personas que entran a la iglesia y duran un tiempo, y es como un club muy bonito y todo, pero después de un tiempo lo entienden. Ese día son salvos. Hay que entender, hay que creer, pero también hay que confesarlo. Así que quienes han sido justificados mediante la fe tienen vida eterna. Todos los que creemos en Jesucristo, no solo en su existencia. Escuchen, usted le puede preguntar a muchas personas: ¿usted cree que Jesús existió? Sí, pero eso no lo hace salvo. No se trata de creer en la existencia, sino de creer lo que significa el sacrificio que Él realizó de sí mismo en la cruz del Calvario. Esas personas ya tenemos la vida eterna, pero los que no entienden este mensaje aún están muertos espiritualmente. Así asistan a iglesias cristianas, todavía están muertos espiritualmente si no entienden el mensaje.
Conclusión: el grado más alto de fe no es el que se necesita para resucitar a alguien que ha muerto físicamente. Es el grado de fe que Dios le regala a la humanidad para que pase de muerte a vida eterna. Hay personas que dicen: lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Y usted y yo sabemos que eso es mentira, ¿verdad? Si estamos hablando de la muerte espiritual, eso sí tiene solución. Pero solamente tiene solución mientras estemos vivos físicamente. Así que cuando hablamos del grado más alto de fe, es la fe que es un regalo de Dios, que una persona recibe cuando usted le comparte la verdad del evangelio. Hay gente que lo entiende muy rápido. No dudo que haya gente que la primera vez que hizo la oración de fe fue salva, pero fue porque ya antes se les explicó. Así que usted y yo tenemos una responsabilidad, querido hermano, de compartir el grado más alto de fe que se necesita. El grado más alto es el más fácil de adquirir porque viene regalado. Esa fe que usted usó para salvación propia, esa fe que usted usó cuando Dios le dio el privilegio. Yo lo invito para que usted reflexione en este momento, ore a Dios y esta noche mire sus pies. Y ahora hágalo, por la fe hágalo en este momento. Tú que estás en casa, tú que estás aquí, allí con tus ojos mira tus pies espirituales. Tus pies, ¿a dónde te han llevado para predicar el evangelio? A tu empresa, a tu colegio, a tu universidad, a tu transporte público, allí a la tienda, al parque. Tú has compartido a muchas personas. Hay personas que trabajan en ventas y a todo el que le venden le comparten el evangelio. Qué hermosos son esos pies. Yo quiero orar por los pies en este momento, esos pies espirituales, y aún por los pies físicos si están enfermos, si están cansados. Señor Dios Todopoderoso, Padre, tú conoces nuestros pies. Tú sabes si nuestros pies están cansados, pero también sabes que nunca se cansarán de cumplir con tu mandato. Señor, yo bendigo los pies hermosos de mis hermanos que han predicado el evangelio hoy, que lo han hecho esta semana que está terminando, que lo han hecho durante este mes o inclusive este año. Hermosos pies, bendice esos pies, Señor. Síguelos llevando, síguelos usando. Sigue usando los pies de mi hermana, Señor, que va casa tras casa, vecinos, amigos, familiares, les lleva el mensaje de salvación. Mira a esta mujer, mira a este hombre, Señor. Mira a este hombre que va a las oficinas, que va a los hospitales, que va a las cárceles, Señor. Hermosos pies. Bendigo esos pies, Señor. Bendigo los pies de estos siervos tuyos, de estas siervas tuyas. Bendigo estos pies, Señor, de estos hombres y de estas mujeres, Señor, y oro por aquellos que al ver sus pies espirituales no los ven hermosos. Hermosea sus pies, Señor. Llévalos, ministrales confianza, seguridad en su corazón, Señor. Por favor, ministrales valor, denuedo, osadía, sencillez. Naturalmente compartan el evangelio. Señor, presenta oportunidades
y da las palabras adecuadas para llevar a tus pies también los pies de otros que no te conocen. Por favor, por favor, por favor, ayúdanos a comprender, a reflexionar. Ayúdanos en el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre bueno. Díselo. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Levanta tus manos y adóralo. esa Sí, Señor, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser? Amado Dios, tú conoces nuestros corazones, Dios. Maravilloso Dios. Llévanos a compartir tu cruz. Llévanos a compartir tu verdad, tu evangelio. Te lo suplico, Señor. Por favor, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor